gente que civilizadamente logra ponerse de acuerdo. Hay otros que lamentablemente entran en problemas y conflictos donde entran justamente a mediar los abogados y la justicia. Tenemos muchas preguntas para ti, Alejandra. Querida, vamos con la primera. Directa al grano. ¿Puedo exigir pensión alimenticia para mí y para mi hijo? Esta pregunta es un poco amplia. Sí, es como... Pero en el caso que ella fuera una mujer que no está casada por la ley, ¿podría pedir una pensión alimenticia para ella y para su hijo? A ver, vamos a tratar de dividir la pregunta. Para los hijos siempre se puede pedir pensión alimenticia, sea uno casada o no haya estado casada, siempre. Cuando uno no solamente convive, no tienes ningún derecho a una pensión alimenticia, solamente lo tienes en el entendido que seas cónyuge. Y la ley habla de cónyuge, no necesariamente es la mujer. Normalmente uno entiende que es la mujer la que pide una pensión alimenticia, pero también puede ser el hombre si está en una situación desmejorada económicamente. Y la ley establece varias personas a quienes uno puede demandar alimentos o a quienes tienen la obligación de entregar alimentos. Porque, por ejemplo, siempre hemos hablado en el programa de que los hijos y la cónyuge son los que tienen derecho a alimentos. Pero los padres también pueden demandarnos. O sea, nuestros padres pueden demandar una pensión alimenticia a los hijos. Uno puede pedir una pensión alimenticia a los hermanos. O sea, la ley establece un listado de personas a las que se puede demandar por una pensión alimenticia. Ya, pero con respecto a esta pregunta... Con respecto a esa pregunta... Que es una persona que quiere demandarse, la señora quiere demandar a su expareja pidiendo una pensión alimenticia no solo para su hijo, sino para ella. Ahora, si está casada y tiene un estado de necesidad, ojo, los hijos siempre tienen derecho a alimentos. Sí. Los cónyuges, en la medida que tengan algún impedimento para trabajar o que no tengan los medios necesarios para subsistir. Si tiene los medios necesarios para subsistir o está habilitado para trabajar, en teoría no tiene derecho a una pensión alimenticia. Ya, pero, tú dices que es una persona que no tiene posibilidad de subsistir, digamos. ¿La expareja se tiene que encargar de eso? ¿El ex marido o la ex señora? ¿O la ex señora? Sí, la ley establece que mientras exista matrimonio existe la obligación de socorro, habla la ley. ¿Qué es lo que se entiende por socorro? Ayudarles efectivamente en los momentos difíciles. Y si la persona no tiene la capacidad de generarse ingresos porque tiene una enfermedad, porque está con una depresión tremenda, porque tiene algún impedimento, porque le pasó algo... Porque no puede encontrar pega. Efectivamente sí, tiene derecho a una pensión alimenticia. Exacto. Vamos con la otra pregunta que complementa un poco esta también. Nunca me casé. Tengo un hijo con mi expareja. ¿Puedo yo demandar a mi expareja por concepto de pensión de alimentos? Bien raro escuchar a un hombre haciendo esta pregunta, pero es válido también. Sí, si él tiene el cuidado del hijo, evidentemente puede demandar una pensión alimenticia. La ley habla en términos generales. No habla que la mujer tiene derecho a demandar alimentos o cuando es el padre el que tiene el cuidado de los hijos, es el padre el que tiene derecho a demandar una pensión alimenticia y recibirla de la mujer. Está solo, en todo caso, si es que él tiene el cuidado de los hijos, porque si no tiene el cuidado de los hijos, es él obligado a entregarle la cantidad de dinero a la persona que tenga, que incluso puede ser no la madre, sino que un tercero, es la persona indicada para entregarle el dinero. Perfecto, entonces quien sea el que está al cuidado de los hijos, el que tenga la tuición... El que tenga la tuición del hijo, le correspondería demandar por pensión alimenticia a su excónyuge. Tenemos más preguntas del público. O a su expareja. Tenemos, eso. Su expareja. A mi ex marido le subieron el sueldo. ¿Debería subir el monto de la pensión también? ¡Excelente pregunta! Es súper buena. Si él gana más, ¿por qué yo no voy a recibir más? Tú no, tu hijo. Porque no es para ella, es para el hijo. Aquí esta es una pregunta súper complicada porque... Primero, las pensiones alimenticias se fijan por un tribunal o se fijan de común acuerdo, como lo hizo Renato, pero pueden variar en el tiempo porque las necesidades cambian, porque mi capacidad económica cambió, aumentó o bajó. Para eso necesariamente tengo que modificar el acuerdo o modificar la sentencia. Para ello tengo que o demandar de nuevo el aumento de la pensión alimenticia o hacer un nuevo acuerdo. Ahora, ojo, que no necesariamente el aumento de los ingresos del papá va a significar que aumente la pensión alimenticia. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque la pensión alimenticia es una ecuación entre las necesidades del hijo y la capacidad económica de las partes. O sea, si yo, por ejemplo, tengo un hijo que tiene de necesidades 100.000 pesos, por mucho que el papá gane 400 millones de pesos, las necesidades están acotadas. El papá tendrá que aumentar, poner mayor porcentaje, pero no necesariamente va a aumentar porque las necesidades varían. Ya, pero ahora, ojo, que las necesidades de los hijos aumentan en la medida que los niños crecen. Eso es un hecho de la causa, pero efectivamente hay que acreditar que las necesidades aumentaron. Por ejemplo, si yo fijé una pensión hoy día en 50.000 pesos y a mañana
le aumentan el sueldo, no necesariamente voy a aumentar la pensión, porque la pensión ya quedó fijada hoy día y las necesidades no variaron. La pensión quedó fijada, pero cuando esa pensión quedó fijada, por ejemplo, estaban acotadas las platas y por eso decidieron que el niño iba a estudiar en este colegio y que se iba a hacer el mercado de repente de la comida con tal cantidad de plata. Ahora que uno de los padres gana más plata, la mamá puede decidir cambiar al niño de colegio o mudarse a una zona más segura que cuesta más plata. Y por eso volver a demandar para pedir un poquitito más de pensión alimenticia. Lamentablemente me parecería una súper buena idea y quizá un muy buen argumento en un juicio. Claro. Pero en la realidad lo que pasa es que tú centras las necesidades al momento de establecer el primer acuerdo o el primer juicio. Dice, ya, yo voy a meter a mi hijo a un colegio A o a uno parecido. O sea, voy a meter a mi hijo en este colegio que vale 10.000 pesos o lo voy a cambiar al C, que también vale 10.000 pesos, o 12 o 13. En el fondo tú ya marcas el estándar de vida de las personas. Ahora, o sea, que la gente no tiene derecho a surgir, a evolucionar. O sea, si tiene derecho se fijó la pensión alimenticia y ahí te quedaste estancado. No estoy diciendo que no tengan derecho a surgir. No tienen derecho a modificar el estrato socioeconómico solo por el hecho de que la otra persona gane más. Pregunta. ¿Qué pasa al revés? ¿Por qué? Porque la jurisprudencia de los tribunales han entendido que la situación socioeconómica la da la persona que tiene el cuidado del hijo. Por lo tanto, si yo no he modificado mis necesidades, entonces la situación socioeconómica del niño no ha cambiado. O las necesidades. Si es a la madre la que le va mejor, por ejemplo, o al padre que tiene el cuidado del hijo, le va mejor y decide ponerlo en un colegio mucho más alto, efectivamente, y quizás en ese sentido podría exigirle al otro que me ayude más. Entonces, pero es la persona que tiene el cuidado del hijo el que marca el nivel de vida y el estándar de vida del hijo. Entonces puede demandar por una pensión, por subir a la pensión alimenticia para acceder a mejor Pero no vida. Necesariamente por el hecho de que el otro gane más. Oye, voy a tener una pregunta de Renato. Renato está estaba pensando en el caso al revés, cuando la persona que mantiene el marido o la esposa o el ex, digamos, disminuye el sueldo, le empieza a ir mal, empieza a bajar su nivel de ingreso. Al revés, digamos. ¿Qué pasa en ese caso? La demanda puede ser al revés. Oye, pucha, estoy ganando menos plata. Puede ser al revés. Por favor. Puede ser al revés. Ahora, puede ser al revés y puede que también, así como puede que no exista un aumento, puede que no haya una rebaja si las necesidades, o sea, si la baja de los ingresos no es tan dramática. Porque si yo ganaba 100 y bajo a 80, efectivamente sí, me va a costar un poco, pero no es dramático, o sea, porque las necesidades de los niños se van a mantener. Claro. Pero por eso las modificaciones no son tan fáciles. Cuando uno fija, y por eso llamo a la gente a cuando ya fijen la pensión alimenticia la primera vez, cuenten absolutamente todos los gastos. La pensión alimenticia no solamente es alimentos, es colegios, es vestuario, es salud, es entretención, es vacaciones, es celebrar el cumpleaños, es tener un celular, es ir en micro a alguna parte, es tener a practicar un deporte. En el fondo es todo. Por eso cuando fijemos una pensión alimenticia, pensemos en todo, hagamos un listado de todos los gastos que hacemos. Porque ¿sabes qué? Además que las madres, en general, las que son tutoras de los niños, están toda la semana con los niños y todos los días de la semana hay una necesidad diferente. El fin de semana por medio se gasta menos plata, claramente. Entonces, como dices, lo digo a título personal, porque hay que contar hasta el último pinche que se pone la hija. Exactamente, la peluquería, hay que contar la peluquería, hay que la peluquería de los niños, sí, lógico. Claro. ¿Y cómo se concilia cuando la persona que sostiene está cesante, cuando llega a esa... que es una realidad, digamos? La ley presume que todos los padres tienen los medios para cubrir las necesidades del hijo. O sea, sí o sí. La ley así lo presume. O sea, hay un mínimo que se establece que por un hijo es un 40% de un ingreso mínimo mensual. A ver, déjame anotar esa parte, que esa parte me interesa. El mínimo por un hijo es el 40% de un ingreso mínimo mensual. Eso es lo mínimo. Y por 2 hijos o más son el 60%. Un ingreso mínimo actualmente son 193.000 pesos. El 40% de eso es lo mínimo. Mejor no voy a reclamar, mejor no voy a quedar. Va a salir para te conviene como estás. Oye, tenemos más preguntas de nuestro público y aprovechamos de recordarles nuestro correo electrónico mujeresprimero@lared.cl. Lo estamos revisando para recibir sus consultas y hacérselo a nuestra abogada. Siguiente pregunta del público. El padre de mi nieto es menor de edad. ¿Quién debe pagar la pensión alimenticia? Buena pregunta. El padre de mi nieto es menor de edad. ¿Ya? La ley no distingue absolutamente nada si el padre o los padres son mayores o menores de edad. Por lo tanto, el padre
menor de edad debe responder y pagar la pensión alimenticia. Perfecto. Ahora, la ley permite que si el padre o la madre que no tiene el cuidado del hijo no tiene los medios o los medios que tiene son insuficientes para mantener al hijo, entonces se puede demandar a los abuelos. Perfecto. A los abuelos de aquel papá que no contribuye o que contribuye en una medida escasa. O sea, por ejemplo, si yo mantengo a mi hijo y demando al papá y el papá no tiene los medios, yo voy a demandar a los abuelos paternos, no a los abuelos maternos, porque lo mantengo yo. ¿Ya? Así que, pero sí existe esa subsidiariedad. Lo importante es que primero se tiene que demandar al papá, acreditar que el papá no tiene o que no cumple, y ahí se puede demandar a los abuelos. Y en el caso de, por ejemplo, las parejas que son adolescentes, que ponte tú, están en el colegio, todavía no han encontrado pega y son padres, la mamá, por poner un caso hipotético, que me imagino que es el más común, la mamá de la guagua demanda a los padres del padre, es decir, a los abuelos. Y los abuelos me imagino que también quieren ponerse de acuerdo con los otros abuelos para que entre los 4 mantengan a la criatura, ¿o no? ¿No pasa eso? Lo que pasa es que no pasa eso, porque la decisión de mantener o de criar pasa por los padres, independiente de que sean mayores o menores de edad. Los que deciden son los padres. Por lo tanto, los abuelos paternos deberían ponerse de acuerdo con la mamá o con los padres del niño. No pasar por sobre esta jerarquía. Ya, perfecto. Se ponen de acuerdo con los padres, pero a la hora de los que hubo, a la hora de las plata. Bueno, lo que pasa es que en la práctica... Entre los 4 abuelos tendrían que recaer la exactamente. Porque la responsabilidad es de ambos padres. Es de ambos padres. Definitivamente. ¿Ya? Es de ambos padres. Ahora, sí, evidentemente en la práctica pasa que los abuelos se ponen de acuerdo y uno le paga el jardín, qué sé yo, y hacen que los hijos menores de edad terminen de estudiar al menos el colegio. Pero legalmente lo que corresponde es que sea la madre o el padre los que se pongan de acuerdo con los abuelos en forma cruzada. Perfecto, tenemos otra pregunta a la gente de la calle. Esta pregunta es particular, así que pongan mucha atención. El padre de mi hijo vive en el extranjero. ¿Cómo le puedo cobrar la pensión de alimento? Por mail, primero. Por mail. ¿Cómo le cobran la pensión de alimentos? Existen tratados internacionales para el cobro de pensiones alimenticias. Lamentablemente no todos los países lo tienen suscrito, pero la mayoría sí. ¿Y qué pasa? En ese sentido, la persona tiene que ir a la oficina internacional de la Corporación de Asistencia Judicial y en esa instancia, ¿por qué esa oficina? La Oficina Internacional de la Corporación de Asistencia Judicial. Okay. ¿Por qué? Porque es el organismo en Chile que está encargado de todos los asuntos internacionales, ¿ya? Entonces uno va a esa oficina y sí señala que tiene el papá viviendo en España, en Argentina, y que quiere demandarle una pensión alimenticia. Y ellos se van a encargar de ponerse de acuerdo con la institución análoga en Argentina, en España, en otro país, donde esté, para que ellos ubiquen al papá y le digan, ¿saben qué? Están demandándote una pensión alimenticia por tanta cantidad de plata, ¿qué opinas tú? Y esto es como no es un juicio, es una cuestión administrativa, pero que finalmente logra fijar una pensión alimenticia. Perfecto. Cuando no hay acuerdo o cuando el país no ha firmado el tratado internacional, hay que hacerlo a través de un exequatur, que es un asunto bastante más complicado. Antes de irnos, más privado, ¿no? Sí, no. Antes de irnos a una pregunta del público, justamente tú, Renato, cuando viviste en Perú con tu señora actual, que es peruana, y tus hijos peruanos, viviste en Perú, tenías que seguir manteniendo una relación con tu hijo de tu primera relación. Sí, claro. ¿Cierto? ¿Cómo hiciste para, desde el exterior, a propósito de esta pregunta, mantener, digamos, el contacto y enviar el dinero? Sí, lo que pasa es que no había demanda en absoluto. No había, ¿Pero le depositaba? Sí, había un acuerdo. No, oye, mi hijo ya estaba grande, ya había un acuerdo tácito que se respetó desde antes. O sea, no había necesidad de estar depositando ni nada. Era simplemente un trato establecido desde antes. Yo simplemente, además que venía... ¿Pero cómo se ejecutó el trato establecido? O sea, ¿cómo le pasabas plata? ¿No le pasabas plata desde afuera? Sí, claro. ¿O cuando tú viajabas, le entregabas como por varios meses? Exacto. Eso también pasa mucho. Sí, pero que también nos pusimos de acuerdo con el tema de estudios. Yo estaba pagando en la universidad en esos años, ¿me entiendes? Entonces no había problema. Yo cumplía con pagar lo que correspondía nada más. Qué bueno. Oye, ya, pregunta del público. ¿Hasta qué edad del niño se puede hacer la demanda? A ver, los niños uno puede demandar incluso antes de que nacen, cuando están por nacer. Los hijos cuando están por nacer tienen derechos, ¿ya? Y hasta los 28 años si están estudiando. La ley establece que hasta los 21 años si no estudian y hasta los 28 años si es que están estudiando alguna carrera. A los 28 años hayan terminado o no de estudiar, se termina la pensión alimenticia. ¿Y estén o no estén trabajando? Pero ojo, no se termina por el solo hecho de que cumplió, no es automático. El papá o la mamá que pague la pensión alimenticia tiene que demandar el cese de la pensión alimenticia porque
se llegó a los 28 años y por lo tanto ya no tiene derecho a más pensión alimenticia. Salvo que el hijo tenga alguna incapacidad. Ya. Si el hijo tiene alguna incapacidad, los alimentos se deben por toda la vida del hijo. Oye, pero entonces ponte que el hijo se graduó del colegio, comenzó la universidad, pero también trabaja y estudia. ¿Igual tienen que pagarle pensión alimenticia? Sí, es que el trabajo puede mantenerse. Es que deberíamos distinguir aquí. Los abogados, como siempre he dicho, distinguimos. Si el trabajo es esporádico, trabaja de garzón los fines de semana o en un supermercado, si se mantiene ya deja de ser titular de pensión alimenticia. Okay. La pensión alimenticia es solamente para mantenerlo. Perfecto. Tengo una pregunta del público, me llegó un teletipo que me llegó al mail. Un teletipo. De Karina. Karina dice, hola, mi pareja paga una pensión a su única hija que consiste en un 50% de sus ingresos totales. Es harto, pero alcanzaba. Ahora yo tengo un embarazo de trillizos de 5 meses y todos los gastos los he hecho yo, porque yo también trabajo, dice Karina. Ya que a él no le alcanza con la pensión que aporta actualmente, seguro van a tener que ser prematuros y un alto costo asociado va a tener este embarazo, de hospitalización y etcétera, dice. ¿Desde cuándo se puede pedir modificación de la pensión alimenticia a la hija? No nos alcanza con esta actual cifra en realidad, y menos con la futura realidad que vamos a tener. Vamos a tener 4 hijos. Si Karina está casada... ¿Se entendió? Sí. Karina está casada, esa parte no sé si dijo que si estaba o era su pareja. No, dice, mi pareja paga una pensión a su única hija, debe ser una hija de otro matrimonio. Claro. Ya, lo que pasa es que si Karina no está casada, claro, pueden demandar la pensión alimenticia desde que los niños nacen y son reconocidos por el papá. Porque como no hay matrimonio de por medio, no hay presunción de que él sea el papá de los hijos. Por lo tanto, primero, ante todo, se tienen que reconocer. Y una vez que se reconocen, ahí puede, evidentemente, demandar una rebaja de la pensión alimenticia. Y en este caso, Karina, la va a tener de todas maneras, porque el tope legal de una pensión alimenticia es el 50% de los ingresos del alimentante, o sea, del papá. Y como en el caso de tu pareja, él da el 50%, se tiene que rebajar porque este 50% se va a tener que repartir entre todos los hijos. Pero una vez que él los haya reconocido. Lamentablemente en este minuto no es el papá de estos niños porque no hay matrimonio. Es que esa no es la pregunta es, yo me caso con Renato y él tiene una hija y como un hijo que tiene de antes, entonces él de su sueldo le da 50%, o sea, nosotros vivimos con 3 hijos y con la otra mitad del 50%. Sí, lo que pasa, Tonela, es que Karina no está casada. Pero va a tener trillizo, necesita plata. Pero mientras el papá no reconozca a esos niños, no son hijos de él legalmente. Por ejemplo, pero suponte que estén casados. Eso, que estén reconocidos. Una vez que nacen los trillizos y los reconoce, efectivamente tienen todo el derecho a demandarlo y le va a ir excelente. Aunque no se casen. Aunque no se casen. Porque el 50% se tiene que repartir entre todos los hijos. Exacto. Pero mientras no estén casados, no hay una presunción de que él es el papá de los hijos. Pero la pregunta, a mí me queda una duda. Digamos, él le da el 50% de su sueldo a su hijo de su anterior relación. Sí. Ahora con la nueva relación va a tener trillizos. El tema es, ¿hay posibilidad de que al otro niñito le rebajen un poco la pensión para que le alcance este hombre para mantener a de todas maneras. ¿Y por qué? Primero, porque tiene 3 cargas más. Y segundo, porque el tope legal de la pensión alimenticia es el 50% del sueldo o de los ingresos. Claro. Y ese 50% que era para uno se va a tener que repartir en 4. Sí, o sea, la mamá con la niñita seguramente bien y el otro van a ser 5 con la otra mitad de la se va a rebajar, pero para eso tiene que esperar que nazca y ser reconocido.